En estos días estamos en plena cosecha de manzanas. En realidad, en todo el primer semestre del año se recolecta esta, que es la principal fruta de producción nacional. ¿En algún momento se preguntaron cuál es el trabajo que hay detrás de esos cajones que vemos en la feria o en el supermercado? En los próximos minutos vamos a meternos en un establecimiento que se dedica justamente a esta producción. La invitación es a recorrer, aunque sea virtualmente, la quinta de Sumarán, ubicada en Rincón de Melilla. Para conocer más sobre este trabajo, Rosario recorrió esta semana el lugar, de donde trajo fotos y videos que ustedes podrán ir viendo en nuestra emisión por enperspectiva.net o, si prefieren, en nuestro muro en Facebook. En esa visita estuvo acompañada por la administradora de la quinta, la ingeniera agrónoma Adriana Sumarán, que ahora está con nosotros aquí en estudios. Adriana, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, gracias a ustedes por recibirme. No te cambiamos tu rutina. Un jueves santo, sí, claro. ¿Se trabaja en esa quinta habitualmente? Claro, jueves y viernes santo también decidimos ayer, porque las manzanas no tienen feriados, siguen madurando y tenemos que lograr sacarlas en condiciones. Y bueno, ayer decidimos trabajar también el viernes, pero la gente que trabaja sabe cómo es esto y que la biología no entiende feriados. Si te parece, eventualmente con la participación de Rosario también, vamos a ubicar primero dónde está esta quinta. Bueno, esto está en el departamento de Montevideo, la zona de Montevideo rural, tener límite prácticamente contra San José, Rincón de Melilla. Ajá. ¿Y por dónde se ingresa? Bueno, ruta 5, camino a kilómetro 13,5, al final de Camino a la Redención, pero el eje Camino a Redención, Camino a Melilla, marca la zona de Melilla, que es una zona compacta, dedicada básicamente a frutales de hoja caduca. Como muchas zonas rurales de Montevideo, donde se ubica fruticultura, canelones, muy fuerte también fruticultura, zonas de San José y algo en Colonia. Ahí estaríamos enmarcando la fruticultura de hoja caduca. Tú estuviste allí, Rosario. ¿Qué destacás del paisaje y de la quinta en particular? Bueno, en particular diría que al cabo de los 10 kilómetros que hice por Camino a la Redención, me encontré con Adriana, que a partir de allí me dirigió, pero lo cierto es que a unos 100 metros de ese punto final del Camino a la Redención, de uno toma una curva de 90 grados y sigue el pavimento, luego toma a la derecha y comienza a recorrer caminos que ya son dentro de las quintas. Y si bien en ese caso yo decía que Adriana me había guiado, yo creo que con muy pocos elementos habría llegado al lugar, porque inmediatamente que uno ingresa en el sector de donde está el monte de manzanos, empieza a sentir en el aire el aroma del manzano. Así que seguramente habría llegado de igual manera. Tenemos a Rosario Sabueso. Bueno, y lo que caracteriza al lugar justamente es eso, ¿no? Es decir, que todo el paisaje que se va dando tiene que ver a un lado y otro con montes de frutales. Y en este caso, bueno, en particular los que estaban en este momento dando fruto y se les veía los árboles llenos de frutas eran los manzanos, ¿no? ¿Qué más? La quinta en sí misma, ¿qué te llamó la atención de ella? Bueno, yo nunca había estado en una plantación de manzanos y entonces les cuento cómo se ven. A ver, decir, dale. En realidad es una sucesión de distintas chacras en las cuales aparecen en algunas la plantita chiquita, el arbolito que no tiene más de 1 metro, que son los recién plantados. Según me explicaba Adriana, hay que esperar 4 años para que ese arbolito comience a dar fruta. A los 6 está en plenitud y a los 25 está viejo. Y también hay sectores del monte que tienen el árbol envejecido, se ve agrisado la rama, y bueno, esos son los que hay que reponer. Vamos a hablar de los que están en plena floración, en plena manzana, porque son los más lindos. En realidad lo que se plantan en líneas paralelas, en espaldares, que son troncos que cada, no sé, aproximadamente 2 metros, dirá Adriana si le erro, se colocan verticales en el piso y entre medio se tiran unos alambres que van creando líneas horizontales de las cuales se va prendiendo la planta, el árbol, a medida que crece, y llega un momento en que es más alto que el propio productor, que el propio cosechero, de manera que entonces que la cosecha se realiza siempre a mano, arrancando la manzana
cuando lo permite la altura de abajo, y luego suben una escalera y toman los de más arriba. ¿Qué más, Adriana? Por ejemplo, tamaño, infraestructura, ¿qué papel juega el riego en este tipo de producción? Bueno, en general lo que encontramos son quintas que tienen una combinación de las diferentes especies, es decir, hay zonas dedicadas al manzano, al duraznero, al peral, ciruelo, es decir, normalmente es raro encontrar, sobre todo en esa zona de Melilla y Canelones, quintas que tengan una sola especie. Bueno, ¿y en el caso de ustedes? En el caso de nuestro tenemos básicamente durazno, peras, manzanas, con un énfasis muy importante en manzanas. Es decir, es una quinta claramente especializada en la producción de manzanas. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, 70 hectáreas. 70 hectáreas de tierra, 50 hectáreas de monte frutal. ¿Y cómo juega el riego, te preguntaba? Bueno, nosotros tenemos hace ya muchos años un 100% de riego por goteo, es decir, la fruticultura hoy es prácticamente inviable sin sistemas de riego, ¿verdad? Porque en el riego se nos va, sobre todo cuando hablamos de calidad de fruta, tamaño de fruta, regularidad en la producción, entonces hay superficie sin riego, pero prácticamente de quintas marginales o con problemas en haber realizado la inversión, que también es una realidad bastante clara del sector, ¿no? Uh-huh. La cantidad de hectáreas dedicadas a manzana ha venido disminuyendo en los últimos años en forma importante. Uh-huh. Quería agregar que este sistema de goteo es un cañito que se prende de los alambres y que va recorriendo todos esos espaldares, pero luego también es muy importante el tajamar, mezcla con polder, que es donde se reúne el agua, ¿no? Exacto. Que es tal cual uno va en el camino, va como que atravesar un arroyito, que en realidad no lo es el tajamar, y bueno, y la mezcla, ¿por qué le llaman tajamar polder? Es porque es de distinto origen el agua que allí se concentra, ¿no? Escurrimiento para el tajamar y bombeo, y de allí salen bomba a esos cañitos que te digo que van asegurando el riego permanente a las plantas. Esta quinta que estamos comentando hoy, la que hemos invitado a nuestro programa, ¿cómo hay que definirla en categoría de tamaño? ¿Es grande, pequeña? De mediana a grande. Si nosotros tenemos prácticamente en fruticultura hay un 80%, según los medio a ajustar, pero aproximadamente un 80% de explotaciones menores a 20 hectáreas, para ubicarnos un poco. Uh-huh. Que también había un proceso marcado de concentración, es decir, los productores más chicos han tendido a desaparecer y la producción se concentra en empresas de mayor escala. Adriana, ¿cuántas personas llegan a trabajar en esta quinta? Personal permanente, estamos hablando de 10 personas, pero la mayor parte del año contratamos personal zafral, sobre todo para tareas de poda, raleo y cosecha. Es decir, que hay 8 meses del año que estamos con personal zafral. Por lo tanto, estamos hablando para tener una idea, ¿no? En forma permanente, una persona cada 5 hectáreas y, por ejemplo, ahora en cosecha, en el caso nuestro, estamos en el eje de 40 personas. ¿Cuál es el perfil de quienes trabajan en esta actividad? ¿Es gente joven, gente mayor? No. Es una dificultad que están teniendo todos los cultivos intensivos, en la permanencia, sobre todo cuando hablamos del personal permanente, hay una tendencia sistemática de una migración, digamos, sobre todo en zonas tan cercanas a los centros poblados. Es decir, la fruticultura, por lo que describimos, está muy cerca de las zonas de población, y hay una tendencia sistemática al trabajo en la ciudad. Es decir, cada vez se torna más difícil conseguir tanto permanentes, pero sobre todo zafral. Mucha mujer vi yo en el trabajo. Sí, hay para lo que es la media de los trabajadores agropecuarios se cuenta mucho con la mujer, sobre todo para los trabajos zafral, ¿no? Sí, y delicados, es decir, los trabajos de más detalle, más observación, clasificación de fruta. Hay un porcentaje importante, sí, de la mujer. ¿Y alguna pregunta ahora, para terminar esta primera entrada al tema, alguna pregunta a propósito de ti misma, ¿no? En el trabajo de campo en general, los tiempos los marca la naturaleza y hay que adaptarse. Y hay que adaptarse. Quería consultarte entonces, ¿qué es lo más difícil de esta actividad? ¿Cuáles son las satisfacciones de esta actividad? A ver, vamos por los dos lados.
Bueno, primero capaz que las satisfacciones, ¿no? Que son las mismas, creo yo, de cualquiera que trabaja acompañando o incidiendo en un ciclo biológico, es justamente la producción, la satisfacción de la producción. Es decir, a partir de condiciones que nosotros no podemos modificar, que son básicamente las condiciones climáticas, todas las decisiones y el trabajo que uno pone en la modificación de esa planta, en mi caso, de las frutas, las intervenciones están en poda, en realidad, en decisiones sanitarias, que llegan y uno ve toda esa evolución todo el año trabajando, la selección de rama, la selección de fruta para un proceso final que es la cosecha, ¿no? Entonces, esa como, por un lado, observación o interpretación del ciclo biológico y la capacidad que uno tiene con las decisiones de modificarlo con un objetivo, cuando uno llega al proceso final es la parte más linda, es decir, Rosario vio el entorno que uno trabaja, además la naturaleza en eso no aburre, no repite, entonces uno todos los años tiene desafíos nuevos, esa es la parte más linda, como en cualquier aspecto de la producción. ¿La complicada? La complicada en mi rubro, las veces que me he llevado más, por ejemplo, he visto muchas veces mucho trabajo, mucha inversión que termina en un fracaso empresarial. ¿Y por qué? ¿El fracaso a su vez de qué motivos puede venir? Puede venir por muchos lados, desde decisiones o elecciones mal tomadas hasta temas coyunturales, comerciales, de tipo cambiario. Es decir, he visto nacer y morir empresas donde las decisiones en su momento no estuvieron mal tomadas con elementos objetivos, la realidad cambia y el negocio se cae. Y eso es la parte más frustrante, ¿sí? Cuando uno ve trabajo, inversión, proyecto, que no llega. Y el factor climático más de una vez. El factor climático provoca inconvenientes serios, ¿no? El factor climático es lo que pasa que, uno empieza. Con el factor climático uno tiene una impotencia que aprende a respetar, es decir, le duele horrible, pero también está esa sensación que uno no pudo hacer nada para evitarlo. Cuando hablo de factores climáticos pienso en una granizada, sin duda, pienso en un temporal de viento, ¿no? De las cosas más dolorosas, hace 2 años, 3, enero de 2013 pero perdimos el 100% de la cosecha un mes antes de la cosecha. En ese caso fue por granizo. Temporal de viento y granizo. Entonces, pero una pregunta al pasar allí, ¿existen ya y están extendidos los seguros para estos casos? A partir de ese año, el Ministerio puso un seguro obligatorio para granizo y temporales, o sea, condiciones drásticas, que si el productor no tiene ese seguro, no corre con un montón de ventajas en lo que son las políticas de incentivo en la fruticultura. Entonces, por un lado están temporales de viento, eventualmente granizo solo, pero viento y granizo combinados sin duda que es peor. ¿La sequía es un problema para una producción como esta? Sí, la sequía es un problema en el sentido que nos dificulta, nos condiciona los calibres. Lo pregunto teniendo en cuenta que hay riego, que hablábamos recién del riego. Entonces, exacto, lo que pasa es que el riego, cuando se hace en una inversión racional, es un riego complementario, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación, manejamos unos diseños de riego para situaciones promedio, porque si tomamos un año seco, la inversión pasa a no ser rentable. Entonces, ¿qué pasa? En un año como por ejemplo, una seca marcada, probablemente nos quedamos cortos con nuestra capacidad de regar. En otros años tenemos el riego y no lo prendemos, o lo prendemos mucho menos de lo que esperamos. Entonces, sí influye en la calidad final, pero creo que hoy nadie se está planteando una fruticultura sin riego. ¿Exceso de lluvias? Sí, exceso de lluvia nos juega. Por un lado, depende mucho del momento en los frutales. Por un lado, puede traer problemas de pudrición de raíces y muerte de plantas, pero sobre todo, si es en la época de primavera, nos trae problemas sanitarios, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un complejo de hongos en primavera y después también de insectos, que con años muy lluviosos, o sea, el sentido práctico es que nos aumentan mucho los costos de producción por la parte de fitosanitarios. Hay una cantidad de mensajes de los oyentes, el tema interesa, está claro. Por ejemplo, quieren saber qué tipo de manzanas producen, de eso vamos a hablar enseguida.
Por ejemplo, está quien dice como Fernando, los que trabajamos con plantas no tenemos feriados ni fin de semana, es un compromiso. Otro que consulta a propósito de cuál es el sueldo promedio en los trabajadores de un sector como este. Bueno, tenemos varias franjas. Digamos que la franja más baja puede estar en el eje de los 15.000 pesos por mes, más casa, más luz, más agua, es decir, más la manutención. El personal safral, o ya el nivel de tractorista, o niveles un poco mayores de especialización, estamos hablando arriba, ese sería el piso. Después otro cuenta, mi hijo en Nueva Zelanda trabajó en la cosecha de kiwis y en la vendimia. Le pagaban bien e hizo unos buenos pesitos junto con unos cuantos amigos. ¿Por qué no se hace acá algo de ese estilo? Teniendo en cuenta lo que tú señalabas a propósito de la dificultad para conseguir mano de obra. Es una pregunta muy importante, para mí muy importante, porque mi hijo acaba de venir de un año y fue a hacer a Nueva Zelanda lo que no hay forma que haga acá. Entonces, primero, estamos hablando de un país con un nivel de salario distinto, donde nuestros hijos van a hacer trabajos que los neozelandeses no quieren hacer. Para los neozelandeses es la franja baja de sueldo también. Además de que compartirá la mamá oyente de que tampoco acá se cocinan y un montón de cosas más que hacen en Nueva Zelanda. Bueno, hay más preguntas, por ejemplo, la manzana se puede consumir todo el año, ¿por qué desaparecieron algunas variedades? Enseguida retomamos la entrevista. En esta época del año estamos en plena cosecha de manzanas. Por eso esta mañana estamos involucrándonos en este rubro de la producción nacional, contando en nuestros estudios con la ingeniera agrónoma Adriana Sumarán, administradora de la Quinta Sumarán, dedicada no solamente a las manzanas, sino también a otras frutas, durazno, ciruela, por ejemplo. Rosario estuvo visitando ese establecimiento, trajo sus apuntes, trajo también fotos, trajo también videos. Estamos escuchando a Rubén Rada con aquella canción clásica de los años 60, 70, Las manzanas. ¿Les sirvió a ustedes un tema como ese? Y todo lo que identifique a la manzana como lo que realmente es un producto natural y saludable, claro que sirve, claro que sirve. ¿La usan a cada rato o no? No, estamos, a ver, cuando los que producimos estamos bastante al margen, digamos, de la parte de marketing, pero sabemos apreciar cuando se nos da una mano sin quererlo. Te propongo que repasemos un poco la importancia de la producción de manzanas en Uruguay. Algo ya dijiste, es una fruta que se localiza principalmente en los departamentos de Canelones, Montevideo, San José y Colonia. Veía en información de Uruguay 21 que es cultivada por más de 480 productores en una superficie que totaliza 2.750 hectáreas en nuestro país. ¿Algún otro dato para completar así este panorama? Bueno, un poco lo que comentábamos, es un rubro que la tendencia en los últimos años es a mantener ahí va un poco a mantener el nivel de producción, pero bajando las hectáreas, lo cual habla de una fuerte reconversión o un fuerte cambio tecnológico en lo que son los kilos por hectárea, pero con un distanciamiento muy grande en los niveles productivos entre los diferentes productores o lo que marca un poco lo que decíamos, es decir, cada vez hay menos productores y es una producción que se concentra más. ¿Estos productores trabajan cada uno por su lado o están coordinados de alguna manera? No, en general la coordinación no existe. Esa es la verdad, es un sector de poca integración en la parte productiva, quizá un poquito más en la parte comercial, pero no es una característica del sector. ¿Se puede decir que la manzana es la fruta más popular, por lo menos entre los uruguayos? Sí, bueno, es de lo que por eso la frase de lo que la producción nacional, porque evidentemente en el consumo está la banana primero, pero en Uruguay no se puede producir banana por un tema climático, y después por lejos la manzana, ¿no? Creo que el consumo
per cápita anda en el eje de los 10 kilos y algo, que es bastante estable en los años también. Que ahí también es una diferencia, o sea, es una característica muy fuerte del sector, que me parece que es importante decirlo, que es un rubro de producción básicamente para el mercado interno. Es decir, nosotros estamos en equilibrio o en relativo equilibrio con el consumo interno. ¿Por qué no se exporta más? Bueno, ahí tenemos, digamos que dos características bien distintas. Lo primero, que quizás está bueno, hablamos de las manzanas, pero nosotros tenemos muchas variedades dentro de la manzana. Básicamente el Uruguay, la mitad de la producción de manzanas del Uruguay está en lo que nosotros llamamos el grupo de las Red Delicious, es decir, la manzana roja, y es lo que el uruguayo más consume y está más acostumbrado a consumir, pero no es lo que el mundo más consume. Es decir, ahí tenemos, normalmente, bueno, sí, los mercados naturales, digamos, de exportación de Uruguay serían, sin duda, Brasil, y la tradición también marca Europa, con algún destino menos puntual. Entonces, en Europa la red es de un consumo bastante marginal, ahí la manzana más consumida ni siquiera está en el Uruguay, que es la Golden, pero sí lo que nosotros llamamos las bicolores. Entonces, volvemos un poco a la estructura de variedades del Uruguay. Nosotros tenemos el grupo... ¿Cuáles son las variedades que se plantan acá? Repasemos eso. Ahí está, bueno, 4 grandes grupos o tipos de manzana. Empezamos la zafra con el grupo Galas, que dentro de ellas tenemos muchas líneas varietales que estarían empezando según los años, fines de diciembre, enero, y se extiende hasta febrero. Ahí sigue el grupo mayoritario, esas galas andan en el eje de un 15% de la superficie de manzana. Después viene el grupo de las RE, que es la mayor producción, más o menos el 50 y algo por ciento de la superficie plantada de RE. Luego seguimos con la Granny Smith, la manzana verde. Ajá. Y culminamos con otra variedad del grupo Las Bicolores, que es la Crispink. También está la Fuji, pero en menor importancia, el grupo bicolor. Entonces tenemos como 4 grandes épocas asociadas a diferentes variedades que nos dan un espectro de cosecha básicamente finales de diciembre a mayo, ¿verdad? Terminamos en mayo con Crispink y Granny Smith. O sea que la cosecha de manzana, de las distintas variedades de manzana, se termina extendiendo durante 6 meses. Exactamente. No abarca exactamente el primer semestre del año, casi todo, porque llega hasta mayo, pero empieza en diciembre, en realidad, noviembre, diciembre. En realidad no, noviembre estamos con las primeras variedades de durazno, acá en el sur, octubre en el litoral, y nos extendemos, ahí está, tenemos una zafra de 6 meses claramente. Retomo, Milena, un poquito el tema de la exportación. Exacto. Entonces, ¿por qué no? ¿O por qué tan poco? Tenemos eso, un gran factor, y es que nuestros volúmenes no son excedentes. Ahí contrastamos claramente con realidades como puede ser la del citrus o la del arándano, donde si uno produce 20 veces la capacidad de consumo, uno está obligado a exportar. En el Uruguay, el mercado interno, si el mercado interno está atractivo, las exportaciones se retraen, porque claramente no hay un excedente de exportación. Pero la pregunta podría ser, ¿por qué no se planta más? Bueno, eso es más bueno. Y ahí viene el otro tema, es decir, recién hace un ratito hablamos de lo que es la mano de obra, la importancia de la mano de obra en la fruticultura. Estamos hablando de que básicamente el 60% de los costos anuales de producción son mano de obra. Agregado a energía, combustible, que tiene una importancia muy, muy alta en el rubro, estamos hablando de un 80% de los costos de producción, nuestros insumos son en pesos. Frente a un mercado de exportación con un precio internacional en dólares bastante estable, es claro darse cuenta que en ciclos de Uruguay, donde el dólar tiene un bajo precio, si exportamos, literalmente nos fundimos. Uh-huh. ¿Se entiende eso? Han perdido competitividad. Exactamente. Entonces, y ahora con el dólar más arriba. Bueno, ahora recién está empezando un nuevo ciclo y se empezarán. Ahora, en esa dinámica de ciclos relativamente largos para la economía, pero cortos para un monte frutal, es muy difícil hacer una tendencia. Uh-huh. Es decir, es muy difícil pedirle a un productor que básicamente no es un productor de grandes recursos económicos que
pierda dinero 3 años exportando para mantener esa corriente exportadora, porque no tiene recursos para permanecer. Entonces la dinámica Sí, porque recordemos que en este rubro no es como, yo qué sé, en la agricultura, que se planta cada año. Acá ustedes tienen que plantar cada cuánto. Y bueno, nosotros en manzanas, por ejemplo, no podemos pensar en menos de 25 años de duración de un monte. Uh-huh. Entonces, lo que está claro que nosotros, al tener la mayor parte de lo que es un común de todas las producciones intensivas, al tener la mayor parte de los insumos en pesos, con políticas cambiarias que son erráticas, es muy difícil mantener una corriente exportadora. ¿Tú ibas a agregar, Rosario? Sí, que hay un tema muy importante, que no lo dije de entrada, que en la propia Quinta de Sumarán también están las cámaras frigoríficas. Es decir, si tenemos fruta fresca todo el año, es porque inmediatamente cosechada, la parte que va a consumo pasa a una cámara frigorífica, donde la fruta mantiene las características tal cual la fruta recién cortada durante determinado tiempo. Un tiempo que varía de acuerdo a las distintas variedades, ¿verdad? Es decir, el tiempo de frío en cámara para mantener esas calidades depende de la variedad de la que estemos tratando, ¿no? De variedad de manzana. Uh-huh. En la emisión en video se está viendo en este momento una de esas cámaras. Así entran en esos cajones, solo aquella que está preseleccionada para que sea para consumo, porque estas otras que se ve ahí el cajón abierto son las que están desechadas y van directamente a la industria. La manzana fresca, esta que se puede comer en estos días, la que viene en ese cajón derecho de la quinta a la feria o al supermercado, ¿tiene mejor sabor que la otra, la que pasa por la cámara frigorífica? No, a ver, decir, nosotros en manzanas manejamos dos conceptos de madurez, lo que llamamos la madurez fisiológica, que es cuando cosechamos la manzana, y después la madurez de consumo. Hay una cosa bien interesante de destacar, es que la manzana, una vez que se separa de la planta, igual sigue con procesos, con actividad biológica, básicamente con respiración. Entonces lo que nosotros hacemos es cosechamos y mediante control de temperatura y niveles de oxígeno, le retrasamos, digamos, esa madurez comercial. Uh-huh. Entonces, si la manzana está, ahí hay 2 puntos claves. Si la manzana está bien cosechada y si la manzana tiene buenas condiciones de conservación, nosotros podemos comer manzana de excelente calidad durante gran parte del año. Ahí es un poco lo que decía Rosario, es decir, las galas, por ejemplo, son manzanas de 3-4 meses de conservación según el método. Las manzanas rojas son manzanas que pueden ir de 6 a 10 meses de conservación según el método. La Granny Smith igual, y la Crispin, que es una manzana de 6 a 8 meses. Entonces, si hacemos las cosas bien, podemos comer buena manzana todo el año. Si cosechamos mal, no vamos a comer manzana. Probablemente la comamos rica en cosecha, pero después durante todo el año vamos a comer la famosa manzana arenosa. Pasada. La manzana arenosa es la que se pasó. Se pasó, exactamente. Ajá. Se pasó o se conservó mal. Okay. Son las dos variables. ¿Por qué hay tantas variedades? El oyente tiende a identificar menos que esas, ¿no? Creo, bueno, el uruguayo normalmente, identificaba la manzana roja y después la verde, eran las dos cosas. Ahora, un poco lo que está relacionado a lo que hablamos, en los años donde la corriente exportadora agarró, digamos, coraje, se pasó por lo que hablábamos hoy de las prioridades de consumo en los países de destino, se introdujo lo que son las bicolores, son para lo que es la historia del Uruguay relativamente nuevas, de 20 años. Amarillas con rosado, rojo. Claro, bicolores porque tiene un color de fondo amarillento y un sobrecolor rosado fuerte, muy lindo. Y son manzanas básicamente de dulces, pero de mayor acidez, que van más acorde al gusto europeo. Esta que tengo en la mano... Red. Esta es red, absolutamente red. Es la que están cosechando en este momento. En este momento es digamos, ya estamos hacia final de la cosecha de la red. Bueno, ¿y cómo es el proceso de la cosecha, Rosario? ¿Qué viste? Bueno, como te decía, en esas calles que se crean entre las líneas paralelas donde están los espaldares, va moviéndose por un lado el peón, la persona a cargo de la cosecha, y por otro también un tractor que arrastra 3 cajones.
Hablemos primero de cómo se corta de la planta. Todo el proceso es a mano, el individuo lleva un morral en bandolera en el que es en realidad un tubo, tiene dos bocas, la boca inferior y la boca superior, pero la de abajo la cierra de manera que pueda juntar manzanas. Cuando aquello se llena, llega hasta donde están esos 3 cajones y deposita por el tubo de abajo, digamos, las manzanas en el del medio. ¿Por qué? Porque allí hay 2 personas, por lo general en este caso eran mujeres, que separan las que están en mejores condiciones para un cajón a un lado y las que están un poco peores al otro, y de esa forma se van clasificando las que son para consumo y van a cámara, y aquellas que se dedican a la industria, que fundamentalmente, según me contó Adriana, sirven para hacer sidra. No solamente marmelada, sino fundamentalmente sidra. ¿Qué más? La manzana roja es fundamentalmente para sidra. Bueno, y el proceso, ahí está, ¿no? Ahí están los 3 cajones. Son beans, se llaman beans, y a diferencia del cajón chiquito, cajón acostumbrado feriante, esto tiene una capacidad de 20 cajones Y son los que se meten luego estos van directamente luego a acumularse allí en ese lugar donde veíamos que están las cámaras frigoríficas. Ahí está el proceso de clasificación, también absolutamente manual. Todo tiene que ver con el buen ojo que puedan tener estos, que, como decía Adriana, son mujeres que ven mejor el detalle, ¿no? ¿Qué ocurre en un día de cosecha? Nos contaba Rosario. ¿Cómo viene esta zafra? ¿Qué pasa, Adriana? Bueno, estamos en un año muy particular, y esto para el oyente, digamos, tiene consecuencias inmediatas, que es un año en general de muy poca fruta. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar primero que el árbol expresa en su floración y luego en su cosecha un proceso anual, ¿verdad? Entonces arrancamos del otoño pasado con la conocida situación de sequía. En otoño el frutal de hoja caduca lo que hace es las reservas para la primavera siguiente. Es decir, todo el otoño acumula nutrientes para la siguiente brotación de primavera. En este otoño hubo condiciones de seca que dificultaron esa acumulación de nutrientes. Seguimos de un invierno que para nosotros es muy importante, para los productores de hoja caduca, que es las horas de frío del invierno. Es decir, la fisiología de fruta de hoja caduca es, tira la hoja en otoño, acumula frío, y según esas horas de frío, que es también de cada variedad, le permite una buena brotación y floración. Entonces tuvimos condiciones secas de otoño con baja acumulación de reservas, pocas horas de frío en el invierno, y además en la primavera, una primavera fría, con lo cual las condiciones de floración fueron muy malas, tanto en cantidad de flor, en la dispersión. Por eso Rosario vio frutas de muchos calibres que se corresponden a diferentes momentos de floración. Y además malas condiciones para la polinización y cuajado de fruto por bajas temperaturas. Lo importante es que eso se notó enseguida, un fracaso absoluto en el cultivo de pera. La pera se veía que no había pera en los montes, en ningún monte. En manzana hasta se empezó la zafra con una perspectiva de que no iba a ser una zafra tan mala, y hoy ya casi terminando la zafra de rojas, la cosecha es mucho menor incluso de lo que se esperaba. Es decir, vamos a estar, la producción de manzana más o menos en el Uruguay oscila según el año entre 40 y 60.000 toneladas, y se está estimando la mitad. Es decir, es una bajada calidad muy fuerte. Y la calidad, estamos con muchos problemas de fruta chica, pero no tanto por las condiciones de seca, si bien influyen, sino por esa dispersión enorme en la floración. Entonces tuvimos floraciones 30 y 40 días más tarde de lo normal, con mucha calidad interna en el fruto, es decir, no desarrolló buen número de semillas, es una fruta que genéticamente no crece. Entonces Rosario, que estuvo en el final de la cosecha, es impresionante la cantidad de esa última floración que no prosperó, no fue un fruto viable, y está sacando fruta sin calibre comercial, digamos. Yo quería aclarar que por suerte esto no lo vi, sino que me lo contaron, que la polinización la realizan las abejas, o sea que en realidad en todas estas plantaciones hay mucha abeja. Y por otro lado, una de las características que también me llamó la atención, y en una foto ahí aparece claramente, las filas se alternan de una manzana roja a una manzana verde de un lado y de otro, es decir, porque tengo entendido que en materia de polinización parecería que son también los manzanos. Claro, el manzano es
autoincompatible, quiere decir que precisa para que el fruto cuaje, con buen número de semillas y crezca del polen de otra variedad. Entonces se alternan una variedad con otra, generalmente en disposición 2:1, para que realmente logremos fruta de buen calibre. Y la distribución la hacen las abejas. Y la distribución se hace por abejas. En primavera está complicado entrar a los montes. Por eso, menos mal que no las vi. Para ir terminando, Adriana, porque el tiempo se nos acaba, no porque se terminen las preguntas, voy a algunas que están llegando desde la audiencia. Por ejemplo, ¿podemos comer con seguridad la manzana con cáscara? Esto tiene que ver con la preocupación por los pesticidas u otros químicos, ¿no? Sí, a ver, sí, sí, sin duda que sí. Como en todas las cosas, a ver, hay un tema bastante más elemental, y es que la fruta debe de lavarse, pero sobre todo si vemos los procesos, porque es un proceso manual. Entonces, siempre que hay un proceso manual, la fruta tiene que lavarse. Nosotros tenemos la tecnología y se hace en Uruguay de producir un producto seguro. ¿Qué quiere decir un producto seguro? Inocuo para la salud. Es decir, inocuo en el sentido de pesticidas, bueno para la salud en el sentido genérico. Como en todas las cosas, hay gente que hace cosas bien y cosas mal. Pero en mi quinta y en todas las que conozco, en época de cosecha, cualquiera entra y se arranca la manzana, se la pasa por el pantalón si no tiene una canilla, y lo come tranquilamente. Y la cáscara, o sea, en el momento de la cosecha, esos químicos ya produjeron su efecto, exacto, ya no generan ningún tipo de daño al consumidor. Exacto. Somos muy exigentes, lo que llamamos el tiempo espera, que es el tiempo de que uno realiza una aplicación y se puede consumir esa fruta. Ahora, también existe la tendencia más radical a consumir productos orgánicos que estén libres por completo de agroquímicos. En este rubro, por ejemplo, en las quintas de estas frutas, ¿en Uruguay existe esta línea? No. Como conocemos nosotros, como conocemos visualmente los duraznos, peras y manzanas, no hay producción orgánica, porque tenemos un complejo de hongos y de insectos que, si no protegemos los cultivos, nos acaban los cultivos. Digo eso, un caso bastante que sale de esto es el cultivo de ciruela, que prácticamente se hace orgánico en Uruguay, porque por su ciclo y por su naturaleza no tiene estas plagas y estas enfermedades. Y algunas variedades tempranas de duraznero. Son los dos casos donde se produce sin pesticidas. En lo demás, puede haber pequeños nichos de producción orgánica, pero digamos que no logramos una fruta normal de aspecto. Es decir, es una fruta sobre todo con manchas de sarna, con daño de insectos. En perspectiva, da que hablar. Es un tema que da para bastante más, dice Adriana, fuera de micrófono. Es un tema complejo y que hay que abordarlo con la complejidad que tiene. Es un tema interesante. Y que además, una cosa que me interesa sí resaltar es que en los últimos años se ha avanzado un montón en el tipo de productos que se usan, en las tecnologías que se usan para los controles tanto de hongos como de plagas, ¿no? Hemos adoptado con planes de manejo de plagas que hacen un producto mucho más seguro que en la época de cuando yo era chica. Al punto que no podés matar los camalotes que te cubren. Tal cual. Es increíble. Claro, no entiendo de qué están hablando. A ver, ¿qué camalotes qué? Claro, cuando pasé por el camino que atraviesa el lugar en la reserva de agua, encuentro que era una superficie rosada que a mí me pareció divina, ¿no? El agua estaba totalmente cubierta por flores color rosa. Por supuesto que Adriana me miró con mucha preocupación, me dijo, son camelotes, me chupan el agua y no los puedo matar porque significaría que esa agua luego va envenenada o contaminada al manejo del goteo, ¿verdad? Pero quedaba tan lindo que creo que algunas fotos saqué también. Adriana Sumarán, 47 años, casada, 5 hijos, ingeniera agrónoma, administradora de la Granja Sumarán desde el año 2008, ¿no? Sí, en realidad toda una vida. Toda la vida, Lo que pasa es que muchos años me dediqué al asesoramiento fuera, a empresas fuera de la quinta, y bueno, por un tema de sucesión generacional me tocó ahora estar, digamos que full time
en la quinta. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por esta. Volvemos a conversar en cualquier momento en las mesas agropecuarias, por ejemplo, Perfecto. porque Adriana integra el equipo de Agro en Perspectiva. En Perspectiva. Periodismo constructivo.